Buenas tardes, alumnos del preuniversitario Preparación Ética. Mi nombre es David Rubio, soy profesor de Historia y también de la asignatura de Educación Ciudadana. Y hoy les traigo un tema muy interesante para que podamos debatir y dialogar: la participación de los jóvenes dentro de la política en Chile. ¿Por qué los jóvenes no participan dentro de política en Chile o lo hacen de manera muy escasa? ¿Por qué los jóvenes no acuden a votar cuando pueden hacerlo? Algunos piensan que este fenómeno es algo reciente, del 2010, del 2012, de la generación del no estoy ni ahí, de esta generación centennial, millennial, que a lo mejor está interesada en otras cosas y no le interesa la política, pero lo cierto es que el fenómeno es bastante anterior. Podemos rastrear la baja en la participación juvenil en las votaciones aproximadamente justo con el regreso a la democracia. Desde el año 90 hemos visto una disminución de la participación de los jóvenes. Algunos pensaron que por ahí la eliminación de la asignatura de educación cívica fue una de las causas principales para generar, digamos, este proceso. Pero la verdad es que solamente es la eliminación de esa asignatura el año 97 fue uno de los ingredientes para la fórmula que ha generado hoy en día la baja participación de los jóvenes. Es algo que preocupa al gobierno y por lo mismo este año se retomó la asignatura de educación cívica, pero con otro nombre, educación ciudadana. Los alumnos de tercero medio ya la están teniendo este año y los de cuarto medio la tendrán el próximo. Y ahí, de alguna u otra forma, lo que más se intenta es profundizar en el conocimiento del sistema político y entender la importancia de que las personas participen dentro de los procesos eleccionarios y que también participen de otras formas en las cuales también se construye democracia. Por ejemplo, la participación ciudadana de base en las juntas de vecinos, en los clubes deportivos, en las discusiones, digamos, en generar espacios en los cuales se pueda dialogar y llegar a construir una sociedad mejor, ¿ya? Pero si vamos a las causas en efecto que han causado este fenómeno, el primero, por ejemplo, sería el tema del voto voluntario. Desde que el voto dejó de ser obligatorio, hemos visto que principalmente los jóvenes han desistido de votar. Al parecer, obviamente, es por un tema de comodidad. ¿Para qué ir un domingo a votar, a hacer largas filas, arriesgarme a salir vocal de mesa? Es muy difícil, ¿cierto? Además, no hay ningún incentivo, podrían pagarme por votar. Qué extraño pensar eso. No hace mucho, 30 años atrás, muchas personas lucharon para que ustedes también pudiesen recuperar su derecho a voto. Pensemos también en el caso de las mujeres. Recién en la década de 1950, las mujeres lograron obtener el voto después de un largo proceso de lucha feminista. Entonces, en ese sentido, algo tan importante y por lo cual muchas personas lucharon, es algo que hay que cuidar. Hay que cuidar el derecho a voto como hay que cuidar la democracia, ¿ya? Entonces, en ese sentido, algunos han levantado la voz diciendo es necesario traer nuevamente el voto obligatorio. Pero ¿por qué deben obligarnos a cumplir con un deber que debe ser algo que nosotros entendemos bueno per se, no porque sea obligatorio? Algo como lo que pasaba en la antigua Grecia, donde todas las personas pensaban que debían interesarse en la cosa pública, en la red pública. ¿Por qué ahora hay que, de alguna u otra forma, obligar a las personas para que hagan lo correcto? La segunda causa sería que la sensación de que el voto no influye. ¿Realmente el voto no influye? La masa de personas jóvenes entre 18 y los 25 años debe ser aproximadamente de 3 millones de votos. ¿Acaso 3 millones de votos no influyen? ¿Acaso mi voto no cambia nada? Pero si yo no voto y mi vecino que también es joven no vota y su compañero haciendo tampoco vota, se van juntando los votos. En el fondo, dejo que otras personas elijan por mí. En la última elección presidencial, ni siquiera el 50% de las personas fue a votar. Entonces, menos de la mitad de las personas habilitadas para votar eligieron un nuevo presidente. Y los otros que no fueron a votar, muchos de ellos hoy día alegan contra el hecho de que el presidente no haga las cosas que ellos quieren. Entonces, por favor, el voto sí influye, aunque sea uno. Por último, estoy ejerciendo mi derecho
a poder elegir a mis autoridades. Gane o no, es un derecho y también es una obligación moral, ¿ya? También el desinterés. En el fondo, no me interesa la política, la verdad es que es algo que no me afecta, la verdad que es algo que me complica, prefiero pensar en otras cosas. Una generación nihilista, posmoderna, que en el fondo vive el día, entonces no puedo pensar en lo que va a pasar mañana. Es necesario volver a entender que, como dijo Platón en una frase interesante, el precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores. No es gratis desentenderse de la política. La cuarta causa podría ser la desconfianza. La desconfianza en el sistema político. Y en ese sentido, claramente, los políticos no nos ayudan mucho. Casos de corrupción, pasar por sobre la ley o intentar pasar por sobre la ley, legislar para sus intereses personales, entre otros, obviamente van construyendo una desconfianza que tampoco ayuda a que los jóvenes quieran entrar dentro del sistema político. Ven un sistema político arcaico, que en el fondo las mismas caras siempre. Recién ahora una ley va de alguna u otra forma a controlar el tema de la reelección para que hayan caras nuevas, para que haya digamos, un cambio dentro de las cámaras de diputados y senadores, para que se refresque un poco la política. Y eso tal vez también ayude a que los jóvenes de alguna u otra forma se reencanten con el sistema, al ver que hay cambios, ¿cierto? El 5 sería el desconocimiento del sistema político. Y eso también es importante. El saber desde adentro cómo funcionan las leyes, cómo yo como ciudadano puedo aportar a la construcción de un mejor país, no necesariamente ganando una elección. También hay un montón de instancias en las cuales, a través de proyectos participativos, a través de movimientos ciudadanos, uno puede incidir tanto en la política como en mi comunidad de manera efectiva. Y eso, de alguna u otra forma, es lo que también recoge esta nueva asignatura de formación ciudadana y también, por ejemplo, filosofía, que vuelve a la malla como una forma de buscar que los jóvenes también, de alguna u otra forma, generen pensamiento crítico, cuestionen lo que pasa en su mundo cercano y también alrededor, digamos, ¿ya? La 6 sería que no se sienten representados por la política, porque la política no recoge mis ideas. Y eso también es verdad. Los partidos tradicionales, de alguna otra forma, no han recogido de manera efectiva el pensamiento y los anhelos de la juventud. Como que en ese sentido hay la política está al debe en lograr de alguna otra forma representar de mejor manera al electorado. Solamente un 6% de la población total en Chile está inscrita en un partido político. Entonces, de alguna u otra forma, esos partidos políticos tienen baja representatividad y no responden a los intereses de los grupos minoritarios. Por ejemplo, uno de ellos, los jóvenes. Los jóvenes tienen sus propias ideas y estas propias ideas de alguna u otra forma chocan contra el sistema político. Pero nosotros de alguna u otra forma tenemos que cambiar eso. No solamente desde fuera, no solamente desde las marchas, también desde dentro, desde la institucionalidad. Es necesario que esos referentes jóvenes también lleguen al Senado, lleguen a las alcaldías, lleguen a los ministerios, etcétera, para que estas ideas de los jóvenes sean recogidas de una mejor manera, ¿cierto? Y como reflexión final, porque de alguna otra forma me alargué un poco en el video, decirles que los jóvenes no pueden estar fuera de la política. Los jóvenes, en el fondo, con sus ideales, con su forma de ver el mundo, ayudan siempre al cambio. Lo vimos, por ejemplo, el año pasado con el movimiento social, el cual generalmente fue apoyado por jóvenes, los cuales sentían que el sistema de alguna otra forma necesitaba ser corregido. Lo vimos también con las marchas pingüinas, por ejemplo, que lograron finalmente la gratuidad de la educación. En el fondo, los jóvenes históricamente han apoyado los cambios, ¿ya? Los jóvenes históricamente han estado detrás de los grandes cambios. Pero es momento que no solamente desde la calle los jóvenes apoyen los cambios, sino que también lo hagan de adentro, que vuelvan a entender que hay una institucionalidad y un Estado de Derecho que por un lado debe respetarse y que por otro puede modificarse cuando entendemos que el voto, por ejemplo, es importante a la hora de cambiar las cosas. Entonces espero que ustedes, como participantes del PREU Preparación Ética,
entiendan la importancia de la participación de los jóvenes en la política y cuando estén habilitados para poder votar, ejerzan su sufragio, independiente de si no ganan o no ganan. Es un deber cívico, es un deber moral apoyar a la construcción de mejor país también de esa manera. No dejemos que otros elijan por nosotros. Cada voto importa. Muchas gracias, espero verlos en otra ocasión y espero que también a través de esta pequeña conversación puedan construir un diálogo fructífero. Buenas tardes.